Bienvenidos al Space of Lupe Castro, el lugar donde hablamos de creatividad, sostenibilidad y cómo los creadores pueden hacer crecer sus proyectos sin perder su esencia. Hoy tengo una invitada especial, María Ángulo, estratega de branding y fundadora de Mango Moon Media. María es de esas personas que entienden a la perfección lo que significa tener una marca con propósito. Nos conocimos hace años en Madrid y yo sé que desde entonces yo la he visto ayudar a muchísimos emprendedores a comunicar lo que realmente los hace únicos. Pero aquí viene lo interesante. Sé que muchos de ustedes, diseñadores, creadores y solopreneurs, quieren saber cómo llegar a más clientes. Para todos queremos lo mismo, sin sentir que están vendiendo todo el tiempo, que es fatal. Así que hoy vamos a hablar de eso, cómo conectar la audiencia correcta sin que parezca spam, porque tu historia es más importante que tu producto, y cómo hacer marketing sin morir en el intento. Así que, Mari, bienvenido a Tenerife. Gracias por estar en mi espacio. Me encanta verte aquí. Cuéntame, ¿cómo llegaste al mundo del branding con propósito? Bueno, pues primeramente, Lupe, gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar por aquí. Y pues nada, yo empecé en el mundo del branding con propósito hace 15 años, en el 2010. Yo era un estudiante en la Universidad del Valle de México de marketing internacional. Entonces, en ese entonces yo tenía la licencia para hacer una producción de los monólogos de la vagina. Increíble, porque eso es conocido internacionalmente y lo que se ha hecho con ese producto, como digamos, es fabuloso también. Sí, es de Eve Ensler, ¿no? Que ha escrito la obra. Y bueno, en ese entonces, es un proyecto que sigue con V-Day, que es una organización que batalla contra la violencia de género, contra las mujeres mayormente. Bueno, de los dos lados, de hecho, también contra los hombres, de hecho, me corrijo. Y bueno, lo que hace Eve Ensler es usar esa obra y otras obras también para crear un espectáculo, una obra donde vienen muchas personas de la comunidad. La obra es una producción amateur, tienes actrices que son estudiantes, verdaderamente no son actrices, sino lo hacen por pasión. Entonces, en esta obra de los monólogos de la vagina, las personas vienen a verla y cuando pagan su billete para entrar a verla, una porción se va a un albergue local de mujeres, alguna organización que apoya a las mujeres a nivel local, que en nuestro caso fue en Hermosillo, Sonora, México, fue un albergue de mujeres, y una porción, creo que del 10 al 20%, se va a la causa anual que tiene V-Day en ese tiempo. Cuando lo hice yo en el 2010, estábamos enviando los fondos para crear una escuela en la República Democrática del Congo para niñas, que se llama, de hecho, City of Joy. Eso lo he oído nombrar muchísimo, sí. Sí, Y eso de vida, solamente para hacer una pequeña pausa ahí, es una cosa que si alguien está viendo esto y dice, mira, qué buena idea, es una organización que uno puede contactar y mirar a ver si pueden hacer algo con la licencia y algo así, así que... claro, sí, es a nivel mundial y se crean muchos eventos diferentes. En ese entonces se llamaba V-Day, creo que ahora la organización se llama V. Y bueno, hay muchas maneras de involucrarse con V-Day o con V. Y sí, definitivamente es algo que se puede buscar. Bueno, después de ese success, porque me imagino que fue increíble, ¿no? Me imagino que sacaste lo que querían ustedes y... Sí y no, porque bueno, fue un poco tabú, fue un poco Sí, era tabú, una porque época que sí. imagínate, estoy en una ciudad en México, Sí, no es una ciudad grande tampoco, es en Hermosillo, donde
Bueno, tuvimos mucho apoyo porque la idea les gustó mucho a nivel político, tuvimos mucho apoyo gubernamental, estuvieron figuras importantes que estuvieron en esta obra, pero algunas mujeres que estuvieron ahí se salieron porque el contenido, Sí, por simplemente dentro. el título, Los monólogos de la vagina, el contenido era un poco tabú también. Entonces hubieron mujeres importantes que se salieron de la obra, Oh my God. pero al final, o sea, creo que les hicieron entrevistas al salir de por qué se habían salido, pero dijeron, es que no es lo mío estar escuchando ciertas palabras, pero aún así apoyo a los estudiantes y apoyo lo que están Así que haciendo. aunque sea así, Sí, está bien entonces, dicho, de verdad. pero hubieron 700 personas, Wow. tuvimos el Auditorio Cívico de Sonora, del estado de Sonora, o sea, en verdad fue un éxito. Estuvimos en la televisión, fue algo muy interesante para la ciudad en ese Y entonces. eso era tu primer, y, Sí. pues bastante grande, darling, lo que te puedo decir, porque eso es hacer una cosa bastante importante. Yo creo que fue un momento, hay momentos que te marcan y que dices, ahí fue donde empecé esta carrera, ahí fue donde me empecé a formar y para mí ese evento fue enorme para mí. Y bueno, de Y después, ahí, perdón, de ahí terminé la universidad y empecé a trabajar. Me regresé a Estados Unidos, que es de donde me crié. Soy mexicana americana y regresé a Estados Unidos y empecé a trabajar en ONGs. sí. Danos unos ejemplos para ver qué seguiste ahí. Pues las ONG son las organizaciones no gubernamentales, normalmente son organizaciones que tienen una misión. La misión es lo más importante que tienen. Entonces ahí vas viendo como el marketing Sí, de ya causa, veo el que por purpose dónde va. Ya el marketing. purpose marketing lo veo venir. Sí, 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 ya. entonces normalmente es para ayudar en algo que quizás el gobierno no cubra o que la sociedad necesite de alguna manera. Entonces yo trabajé, por ejemplo, en el Instituto de Arte Español con de hecho era una bailadora de flamenco muy, muy importante, María Benítez, que era americana, pero ella llevó el flamenco de España, trajo el flamenco de España hasta Estados Unidos. Entonces ella como que lo popularizó y en verdad a ella le dan como ese crédito, ¿no? De llevar el flamenco de España a Estados Ah, vale. Unidos. Entonces lo que ella quiso crear, la misión era difundir el arte español en Nuevo México, en Estados Unidos. Entonces tenían compañías de flamenco, el proyecto era que los niños y las niñas en las escuelas públicas aunque no pudieran pagar las clases de flamenco, lo tuvieran. Entonces Sí, yo recaudaba fondos, hacíamos todo el marketing, el purpose marketing para recaudar fondos, para también producir obras y producir actuaciones. Y de ahí estuve en la Sinfónica también, en Santa Fe estuve en la Sinfónica. Pero al final, para mí, estuvo muy claro que lo que me interesaba era el marketing, porque yo había estudiado marketing, estudié negocios, estudié marketing, pero no era para yo ser líder de ONGs. No, no, no me gustaba tanto la parte de administración. Lo podía hacer, pero no era lo que quería hacer. A mí, yo necesitaba la creatividad, yo necesitaba estar en lo mío, el marketing. Entonces me salí, ya estaba posicionada, de hecho los llevé como clientes varios ah, años. increíble, sí. Así que así fue como creé mi empresa de marketing. En ese entonces, pues también fue Ángulo Marketing con mi nombre. Y luego de ahí hice una colaboración que es ahora Mango Moon Media. Vale, y entonces por ahí es donde nosotros ya empezamos a conocer lo que estás haciendo ahora. Mango Moon Media, ¿qué es lo que hace exactamente? ¿Es lo Em, mismo? sí, o sea, trabajamos con ONGs, aún con organizaciones, con individuos, emprendedores, y les ayudamos desde el branding, desde crear su empresa y hacer el branding, el definir el por qué, ¿no? Todo el proceso del por qué. Tenemos currículums para ayudar a las personas a crear todo eso. Ya de ahí, después de que hacemos eso, hacemos los logotipos, hacemos los sitios web, hacemos todo el marketing, hacemos la publicidad, o sea, pero todo empieza con el por qué. Entonces ayudamos a todo tipo de personas, organizaciones con ese proceso. Sí, que es súper interesante porque yo esa palabra de marketing de propósito tampoco lo había oído tanto, así que es un ángulo interesante de cómo hablar del tema.
De todas maneras, tú trabajas con emprendedores ayudándoles a encontrar su porqué. ¿Por qué crees que esto es clave para conectar con clientes? Yo creo que el porqué de una marca es el alma de la marca, porque las tendencias, los productos evolucionan, las tendencias van y vienen, pero el propósito es lo que nos hace conectar de manera profunda con nuestros clientes. Mm, Entonces, eso es muy importante porque cuando tú tienes claro el porqué de tu marca, te ayuda con todo, desde cómo la voz que vas a usar para hablar con tus clientes hasta cómo vas a empaquetar tus productos. Y muchas veces creemos que la diferenciación, como los solopreneurs en la moda, pueden creer que el diseño es lo que los hace diferente, pero en verdad es la historia que está detrás. Con eso conecta a la gente, no tanto con aspectos técnicos de algo, sino con una historia que les hace sentir algo. Sí, la verdad que tienes razón, porque ahora que me acabas de explicar dónde empezaste, ahora me quedé con montones de preguntas sobre cómo llegaste a eso, ¿no? Así que sí, entiendo ahora lo que quiere decir. Am, Muchos diseñadores ponen toda su energía en crear piezas increíbles, pero a veces Ujú, no cuentan su historia. La verdad que de eso he visto un montón, ¿no? ¿Cómo ujú. pueden, pero el problema es ese, el problema es difícil, porque cómo pueden empezar a construir un mensaje auténtico? Porque, ¿por dónde empieza? A mí, como, Claro, sí, porque, bueno, el storytelling es lo que transforma a un negocio, a una marca con propósito. La gente no recuerda las características técnicas, recuerdan un mensaje. mm, Entonces, bueno, hay muchos, y ahora que tenemos el internet y tenemos la inteligencia artificial y todo eso, hay muchas maneras de llegar, ¿no? ¿Cómo encuentro mi porqué? De hecho, puedes preguntarle a ChatGPT o Claude o lo que sea y puedes ver como una estructura de cómo llegar. Pero muchas veces hay varios procesos. Hay un libro que me encanta que he leído varias veces de Simon Sinek que se llama Find Your Why. ujú, Encuentra tu porqué. mm. Y ahí está el proceso de cómo encontrar tu porqué personal o de una empresa. Pero en general, todos estos procesos tienen que ver con la historia personal, cómo empezó tu historia, qué fue lo que te inspiró al principio, qué problema resuelves, qué es lo que estás contribuyendo, qué cambio quieres generar en la vida de las personas y tu visión a futuro, cómo quieres que tus clientes se conecten contigo, cómo quieres que te perciban. Entonces, no nos tenemos que complicar tanto. Llegando al por qué es muy importante, pero también, por ejemplo, si tú estás en Instagram, enséñales a tus seguidores tu historia, el por qué, cómo elegiste los materiales, por ejemplo, en el caso de los diseñadores. Toda esa historia de las relaciones que tienes, de cómo llegaste a tener ese producto, eso es lo que quiere ver la gente, eso es lo que los conecta. Y es lo más problemático para un diseñador y creador, porque eso de crear es como una cosa un poquito privada, ¿no? Es como Mm, tu obra. Y eso de ponerlo delante de un público que dices tú, wow, esto es complicado, por eso creo que es importante que todo el mundo tenga un coach, ¿no? Porque no es por nada, pero si el coach dice, tienes que hacer eso, te da como, ok, como la profesora, lo tengo que hacer, porque si lo haces de otra manera, yo esa parte lo encuentro súper difícil, ¿eh? Es muy difícil. Entiendo, porque es como que te sientes un poco desnudo, Sí, ¿no? Enfrente de todos. Pero yo creo que por eso es bueno también tener como tus cheerleaders, como tus porristas o las sí, personas que están ahí para decirte, no, pero lo haces bien, ya, que te conectan con tu por qué. sí. ¿Por qué empezaste? Cuando tú recuerdas esa pasión, todo lo demás es claro. Todo lo Sí, demás no, es eso claro. entiendo, lo entiendo. Ujú. Complicadito llegar a eso, pero imagino que es un trabajo que ahí es donde está una persona Mm, como tú para poder ayudar y como caminar claro, a la persona. claro. Am, Otra cosa que es complicado porque hay muchos solopreneurs, muchos, incluyéndome seguramente yo, pero creen que tienen que estar en todas las Ujú. redes, como hacer TikToks, Instagram, Facebook, Twitter, Thread. I mean, dices tú, oh my God, y ahora acaba de sacar Substack,
que dices tú, no, no, ahora ya no, por favor. Another one. ¿Cómo puedes simplificar esto sin perder el impacto? Porque también estás creando, I mean, it's crazy. Claro, sí. Y sí, ese es uno de los errores mayores que veo, que piensan que tienen que estar en todos lados. Mm. Pero en verdad no, no es cierto. Bueno, y no lo tienes que hacer toda la vez, ¿no? Es un proceso también, porque si no, terminas como en un estado de que estás congelado, you're frozen, porque no puedes no sabes ni cómo empezar. Entonces yo diría que primero hay que definir a quién le hablamos, quién es mi audiencia, porque la audiencia define la manera, los canales adecuados. Entonces ya, si yo tengo una audiencia de mayor de 50, 60 años, muchas veces esa audiencia va a estar en Facebook. Si tengo una audiencia un poco más joven, va a estar en Instagram. Si tengo una audiencia mucho menor, puede estar en TikTok, aunque ahora mucha gente se está moviendo a TikTok. Pero si tú vas viendo cuál es tu audiencia, de hecho puedes buscarlo también en inteligencia artificial o en internet, como para entender dónde está esa audiencia que estás buscando. Entonces, en vez de sentir, en vez de pensar que estás haciendo marketing, piensa también en que estás compartiendo valor. Y eso cambia todo. Sí, no, la verdad que sí, Ujú. porque cuando a una creadora empieza a hablar de ese tipo de cosas, se cruzan los cables, yo no sé por qué, pero entiendo que tienes que, si empiezas a pensar en valor, eso puede ayudar mucho la manera que empiezas a mirarlo, ¿no? No sé, me parece una buena idea. ¿Qué estrategias pueden usar los diseñadores para vender sin parecer vendedores insistentes? Porque yo no sé, pero yo cada día que abro mis redes sociales o quizás hasta mi email, me encuentro con a lo mejor la misma persona intentándome de alguna manera, que no soy tonta, de mandarme lo mismo, pero cambiando un poquito la cosa, dices tú, oh my God, es que me tengo Ujú. que salir de aquí o tengo que quitarla o lo que sea, porque es horrible ahora, ¿eh? Es continuo. Así que, ¿qué es qué se puede hacer para que lo de vender no parezca tan insistente y que tú digas, bueno, ya acabé con esta, la voy a, Sí, quitar? claro, sí. Y yo creo que muchos emprendedores se sienten mal porque sienten que como que están pidiendo algo. Pero volvemos al propósito, volvemos alineando el porqué con el branding, porque cuando hay autenticidad, cuando hay una historia real, se convierte no en vender, se convierte en una invitación. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Pues primeramente, en inglés decimos show, don't tell, muéstralo. No me digas, muéstramelo, muéstrame tu proceso. Ujú. Humaniza la experiencia, ¿no? Que sea algo que como humano tú puedas ver y sentir y yo te pueda compartir lo que estoy haciendo. Y también, esto es muy importante, crear el contenido que eduque y que inspire también. Porque tú igual tú ni siquiera entiendes mi producto. O sea, tú no sabes exactamente para qué es mi producto. Entonces yo tengo que educarte de dónde viene, para qué es y también inspirarte. Entonces yo creo que cuando logras comunicarte desde ahí, desde la autenticidad, no parece que estás vendiendo ya. Creo que después no vas a tener que ser un template, darling, porque tengo tantas ideas en mi cabeza de lo que acabas de decir que quiero usarlas todas, pero no sé por dónde empezar. Así que después a ver si convenzo a Mari de hacer una especie de template para que después no lo pueda dejar, aunque sea para empezarnos un poquito en el camino, en el camino un poco, ¿no? Como Ya, que, vale, puede ser, sí. ¿sí? Sí, porque de hecho tengo un currículum de branding que le doy a mis clientes, que son varias preguntas, ¿no? Para que ellos vayan como enfocando el por qué, de dónde vienen y todo eso. Yo creo que se puede hacer una versión light de eso. Me parece bien, nos tienes que empezar con una versión light porque Ajá, para esto va empezar. complicado. Ujú. Una cosa que adoro y creo que ya nos llegó el tiempo, porque tengo esta ronda sin filtros, que son las preguntas esas que quieres hacer pero no te atreves porque suenan un poco kind of crazy, ¿no? Entonces Ujú. te las voy a preguntar, no tienes que responder a todas, Mari, Ok. pero es interesante. Empiezo, las tengo aquí apuntadas para no olvidarme porque creo que es bastante interesante. Entonces, número uno.
¿Cuál es la mentira más grande que te han vendido sobre el branding? Que el branding es un logotipo y una paleta de colores, porque no lo es. Es estrategia, es historia, es autenticidad. Ujú. ¿Qué es peor, una marca con logo feo, pero buen storytelling, o uno que tenga un logo increíble, pero sin historia? Porque siempre nos dan importancia a eso, ¿eh? Ujú. Definitivamente lo peor es tener un logo bonito sin historia, porque el logo feo lo puedes arreglar, pero si no tienes esencia, no tienes historia, no se puede arreglar. Sí, tienes razón, tienes razón. La peor estrategia de marketing que sigue funcionando. Esto debe ser súper interesante porque estoy segura que hay, ¿sabes? El FOMO falso es cuando te dicen últimas unidades o tienes que cómpralo hoy, cómpralo ya, porque sabemos que es una estrategia. Bueno, aunque a veces funciona, pero yo creo que deberíamos de do better, hacerlo un poco mejor. No, y aparte de eso, que eso tienes razón, porque algunas veces te dicen eso y después lo ves eso mismo, como, 2 días después, y dices tú, "Hola, eso no podía haber sido lo último, o que nadie lo ha comprado Ujú. porque es tan horrible, ¿no?" Entonces, no hay lógica en eso. Sí. Am, ¿Qué es algo que todo solopreneur cree que es súper importante, pero en realidad no es? ¿Qué es lo que...? Tener muchos seguidores. Yo creo que yo prefiero tener 500 seguidores y clientes fieles a tener 5,000, 10,000 que no sepan que existo, que nunca interactúen conmigo, que sean como false followers, que les dicen. Vale, eso va a ser complicado hacer creer a la gente, porque todavía están metidos con el Todavía. following y todo el tema. Ujú. Ah, ¿Es posible hacer un red flag en una marca que quiere vender sabes, de alguna que sea, que quiere vender su autenticidad? Autenticidad. Que quiere ser auténtica, pero que tenga un red flag. No enseñar a las personas que están detrás. Yo creo que es muy importante, como es parte del storytelling, enseñar quiénes son las personas que están detrás de la marca. Estoy de acuerdo contigo, Ujú. eso es increíble. ¿Qué frase de marketing debería ser ilegal en 2025? Decir, por ejemplo, somos diferentes, somos únicos, porque otra vez, show, don't tell. Tienes que enseñármelo, tienes que mostrármelo, no, no solo vendérmelo, solo decirme eso. Es como, invítame a tu historia, enséñame cómo me estás trayendo valor a mi vida. Sí, porque la verdad que todo el mundo lo dice un poco, ¿no? Ujú. Si fueras una marca, ¿cuál sería tu eslogan? Oh my gosh. Em, Eso está difícil. Si fuera Alguna una tenía que ser marca, difícil. Come on, come on, come sí, on. yo creo que sería que, bueno, tiene que ver con el propósito para Sí. mí, ¿no? Que todas las personas estén haciendo exactamente lo que más le inspira. Eso sería Oh, mi that's good. eslogan, algo así, por ahí. ¿Qué debería ser una marca cuando nadie la compra? Y no es usar esos descuentos Ujú. desesperados que son tan obvios. Pues definitivamente interactuar con el cliente o hacer preguntas, o sea, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que se ve mal? Pedir un poquito de feedback, ¿no? Para entender lo que está pasando. Entonces, al final es investigar Y y lo puedes hacer, informarte. y tú crees que eso se puede hacer así en social media, si estás en social media, Ahí puedes empezar, definitivamente puedes empezar. Bueno, según los canales que tú tengas desarrollados, si es por email, puedes hacer un survey y dar una oferta o algo así. O si tienes seguidores en social media, también hablar con tu entorno, con las personas que te rodean, y pedir el feedback. Yo creo que ahí hay que empezar siempre. vale. El consejo de marketing que suena bonito, pero en realidad no sirve para nada, ¿cuál es? Uf. em, Yo creo que eso de vender a todo mundo, como de que cualquiera puede ser tu cliente. Yo creo que no, eso no es cierto. No cualquiera puede ser tu cliente. Hay que tener muy definido quién es nuestra audiencia y quién es nuestro cliente ideal para, porque no le tenemos que caer bien a todo el mundo. O sea, eso se regresa a la autenticidad y la conexión real con el cliente que en realidad te necesita. Y me imagino que eso puede cambiar, ¿no? Durante de la trayectoria de la marca, ¿no? Porque depende. Absolutamente. Y la gente cambia también. Sí, Entonces sí, es muy cierto eso. vale. Completa la frase. Una buena marca es aquella que...
que transmite autenticidad, que le importa el impacto de lo que hace también, como en la sostenibilidad, es muy importante, Sí, claro. total. Y bueno, más que nada es eso, yo creo. Bueno, yo creo que ya te debo decirte una cosa, que ahora por fin entendí lo que es propósito marketing. El purpose marketing. Ya, porque Sí. antes no lo entendía para nada, pero ahora Ujú. entiendo lo que quieres decir, que ya es una palabra nueva en mi vocabulario. Y también espero que nos puedas hacer ese template, ¿no? Para ayudar a todo el mundo. Totalmente. Una cosa que quería preguntar también, si alguien quiere conectar ya directamente, no se quieren esperar y quieren ya empezar, ¿cómo pueden contactar contigo para aprender más sobre branding y las estrategias para solopreneurs? ¿Dónde te pueden encontrar? Claro, puede ser en Mango Moon Media. En Instagram somos Mango Moon, como si fuera Mango Luna, ¿no? Mango Sí, Moon underscore guión bajo media. sí. Y bueno, por ahí el website es igual, mangomoonmedia.com. Y bueno, por ahí nos pueden encontrar. Y si necesitan ayuda con el branding o simplemente quieren más herramientas para empezar con el por qué, Sí. pues les podemos ayudar. Perfecto. Y dime una cosa que a mí me gustaría saber. Trabajas con todo tamaño de empresas, ¿no? Porque algunas veces la gente cree que eso es como un poco, ya dijiste que era para solopreneurs también, pero es una cosa que no tienes que ser, puedes ser una persona y no es que, no, la gente tiene un poco de miedo que a lo mejor después dicen, uff, pero esto parece una organización enorme y esto me va a costar. Hay como fases, ¿no? Puedes empezar para que no sea. Sí, sí, totalmente. O sea, de hecho, si nosotros trabajamos con, bueno, los solopreneurs, es un negocio donde hay una persona que hace todo, hasta organizaciones más grandes que tienen medianas, que tienen 50 empleados y tal. Y bueno, si vienen a nosotros buscando ayuda, casi siempre, si no es el mejor, si no lo podemos ayudar nosotros, podemos darles una idea de dónde empezar o con quién hablar pues para lo que necesitan. Así que pueden hacer como un consulting Ujú. y ya después ustedes le pueden como indicar Exactamente, qué es la mejor camino, el mejor sí, camino donde ellos pueden seguir. ¿Vale? Pues exactamente. muchas Y gracias. sí, Entonces, si están escuchando, que espero que sí, y no quieren perderse los próximos episodios, suscríbanse a The Space of Lupe Castro en Spotify o YouTube. Y claro, mi mensaje como siempre, sigan creando.